Buenos días, buenos días. Dios bendiga las vidas que tienen contacto con nosotros en la mañana de hoy, sábado 8 de febrero, y damos gracias al Señor porque nos permite estar vivos para adorarle en una hermosa mañana muy fresca, muy cálida en Puerto Rico, desde nuestro pueblo Isabela. Un día muy hermoso y damos gracias al Señor porque nos permite despertar a un nuevo día. Y es muy cierto que estas redes sociales son utilizadas de diferentes maneras, ¿verdad? Porque reconocemos que los medios en este tiempo son de comunicación. Para nosotros estos medios sociales se convierten en una plataforma de alcance para las vidas y contactos que tenemos dentro de nuestra red social. En esta hermosa mañana, como todos los días, queremos traer un mensaje de la palabra del Señor que el Señor ha puesto en nuestro espíritu. Así que en esta mañana yo les invito a que oremos juntos. Dios te bendiga, madre. Saludamos a mi madre Antonia Ramos. También saludamos a mi hermano Arcelio Rodríguez. Dios bendiga a cada vida, mi hermana Arlene Bravo, mi hermana Xiomara Méndez, mi prima Daisy Rivera. Dios bendiga a mi hermana Yadira Lugo, mi hermana Sandra Pizarro y hermano Eric Soto y su esposa Dora José Luis Torres. Buenos días, Dios te bendiga. Esperamos que hoy sábado sea un día hermoso y maravilloso para que puedas hacer las cosas que has propuesto en el corazón. Y en esta hermosa mañana yo te invito a que oremos juntos y presentemos este espacio. Padre, te adoramos. La gloria es para ti, Señor, en esta hermosa mañana del sábado. Padre, te damos la gloria porque a ti te ha placido darnos la vida. Oh Padre amado, porque en esta mañana a ti te ha placido abrirnos los ojos, Señor, a un nuevo día. Padre, en esta hermosa mañana nos hemos puesto en tus manos creyendo sin dudar que tuyo es el poder y la gloria. Oh Padre, pero en esta hermosa mañana no queremos hablar por nuestra propia cuenta. Queremos hablar palabra que venga del Espíritu, Señor, que tú has puesto en nosotros. Oh Padre, permite que esta palabra llegue al corazón de algún hermano, alguna amiga, algún amigo. Oh Padre, alguna hermana que necesite una palabra de fe y de esperanza para continuar y seguir hacia adelante. Oh Padre, bendice a mi hermana Carmen Rita. Oh Padre amado, también bendice a mis hermanas y hermanos que siempre se conectan con nosotros. Permite que tu Espíritu Santo alcance el corazón de alguien y en esta mañana, oh Padre, nos ponemos en tus manos creyendo sin dudar que tuyo es el poder, que tú no has perdido una batalla, oh Dios amado, y en este momento te pedimos, Señor, que seas tú obrando a favor de cada vida. Padre, la gloria es para ti. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios bendiga a cada vida que se conecta con nosotros en esta hermosa mañana del sábado. Y damos gracias al Señor porque nos permite estar en pie de lucha. Y en esta hermosa mañana quisiéramos compartir una palabra como todos los días. Una palabra que llegue al corazón de alguien que necesite escuchar esta palabra. Y vamos a leer la palabra en el Evangelio de Marcos y en el capítulo 2, versos 1 al 12. Dice la Escritura: Jesús entró otra vez en Capernaum después de algunos días, y cuando se supo que estaba en casa, inmediatamente se juntó mucha gente, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y Jesús les predicaba la palabra. Entonces, acudiendo a él, 4 personas que llevaban a un paralítico, como no podían acercarse a él a causa de la multitud, quitaron parte del techo de la casa donde Jesús estaba y por la abertura bajaron la camilla en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de quienes le llevaban, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Y estaban allí sentados algunos de los escribas, y en sus corazones albergaban este pensamiento: ¿por qué habla de ese modo?
dice blasfemias. ¿Quién puede perdonar pecados sino uno? Dios. Jesús interiormente se dio cuenta al momento de lo que los escribas pensaban y le preguntó: ¿por qué pensáis así? Porque es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu camilla y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió al paralítico. Dice la Escritura: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el paralítico se levantó, tomó su camilla y inmediatamente salió en presencia de todos, y todos se asombraron y glorificaban a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. El Señor añada bendición a su santa palabra. Y fíjate que en esta porción del Evangelio de Marcos tenemos un Evangelio de Marcos dirigido a gente que no eran judíos, a gente que eran romanos, y sabemos por la palabra que aquellos seguidores del Maestro estaban tal vez un poco opresionados por causa de un gobierno romano que les hacía la contra. Pero cuando Marcos escribe este Evangelio, relata la sanidad y las diferentes relatos que hicieron a Jesús importante, porque este evangelista Marcos va a presentar a un Jesús que cumplía. Dios te bendiga, hermana Yadira Lugo, buenos días. Que está presentando a un Jesús que cumple con todas las cosas que tenía que hacer. Lo está presentando en una proyección humana, de alguna manera a alguien que se identificaba, alguien que era empático con la necesidad de un pueblo. Fíjate que Jesús, siendo el Hijo de Dios, eso no estaba en duda. Para el evangelista Marcos era importante presentarle a aquellos que se habían convertido y que conocían tal vez lo que eran los asuntos de la ley, pero sabía que había un gobierno opresor, y de alguna manera le escribía a gente que no eran judíos. Les estaba presentando a un Jesús que era humano, a un Jesús que estaba viendo la necesidad de un pueblo que vivía bajo una opresión, a pesar de que quería un libertador, un guerrero que a lo mejor hiciera un cambio de gobierno. Sin embargo, Jesús se presenta muy humano ante la necesidad de alguien que está viviendo una situación. Y fíjate que en el día de ayer estuvimos hablando la palabra en otro lugar del Evangelio, pero vemos a un Jesús que tiene esa urgencia de suplir la necesidad de alguien que a lo mejor tenía hambre. En el día de ayer hablamos de aquellas multitudes que seguían a Jesús por diferentes razones. En la mañana de hoy estamos hablando de un Jesús que está viendo la necesidad de alguien que yace sin poderse mover. Fíjate que alguien que es paralítico, alguien que no se puede mover, alguien que no puede valerse por sus propias fuerzas, está en una situación de dependencia. Es probable que viva en amargura de alma, es probable que no solamente vive la cárcel física de no poder moverse, sino también tiene una cárcel emocional que le limita a poder pensar con claridad, que le limita a experimentar la paz, porque cuando estamos en una cárcel espiritual, probablemente hayan cárceles que son muy fácil de mirar, que son fácil de ver, algunas cadenas que son muy fácil de leer, pero hay cadenas que no se ven, hay cadenas que están en el alma, hay cadenas que requieren de que Jesús las pueda ver para que pueda llegar a tu vida. Y dice la Escritura que Jesús entró otra vez en Capernaum después de algunos días, y dice que cuando se supo que estaba en casa, inmediatamente juntó mucha gente, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. Fíjate que ante la necesidad, Dios te bendiga, hermana Arlene Bravo, buenos días. Estamos conversando la palabra en el Evangelio de Marcos, capítulo 2 y versos del 1 al 12, y hemos leído la situación que está viviendo un hombre que es paralítico. Fíjate que hay necesidades que son muy expuestas al ojo humano, y que cualquier persona que vea una necesidad la puede distinguir, la puede reconocer, pero hay necesidades que no se ven, hay necesidades que aparentemente están y no se ven. Y dice la Escritura que Jesús, sabiendo la situación que estaba viviendo el pueblo judío,
estaba viviendo un mal rato. Amén. En Marcos capítulo 2, versos del 1 al 12, el pueblo judío estaba viviendo bajo la opresión de un gobierno romano, y dice la escritura, el evangelista aquí está escribiendo para presentarnos a un Jesús que se identifica, un Jesús empático con la necesidad de alguien que tal vez no tiene la fuerza para valerse por sí mismo. Y es que sabemos que hay cárceles que nos pueden llevar a nosotros a ser igual que este paralítico, cárceles que no solamente tienen que ser físicas para tú estar aislado, sino que hay cárceles que tal vez no se ven, que te aíslan y que te apartan, y fuera de toda duda razonable te paralizan, te mantienen acostado sin poderte mover, no te puedes movilizar, y esas son las cárceles espirituales de las cuales en este pasaje nosotros tenemos que tomar en cuenta. Fíjate que este paralítico, dice la escritura, que estuvo allí y que se había agolpado mucha gente para verse con Jesús cuando se supo que Jesús estaba en la casa, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. Entonces acudieron a él 4 personas que llevaban un paralítico. Fíjate que Jesús había llegado a una casa, pero mientras Jesús estaba llegando a ese lugar, había alguien que estaba en una necesidad, pero no podía llegarse a Jesús por su propia cuenta, no podía llegar a Jesús por su propia voluntad, tal vez porque no podía movilizarse. Y esto llama mucho mi atención, porque en ocasiones también nosotros tenemos gente que tienen grandes necesidades, pero por alguna razón se encuentran paralizados, por alguna razón no tienen acceso a Jesús, por alguna razón se mantienen a distancia porque no pueden valerse por ellos mismos. Dice la palabra que estos amigos que llevaban la camilla para poder acercar a este hombre a donde Jesús, probablemente ellos tenían la fe de poder llegar a este hombre ante Jesús, porque Jesús había mostrado que él hacía milagros, él había hecho muchos milagros, y dentro de aquella fama que había creado sin querer en el Evangelio de Marcos, sabemos que Jesús a todos les decía: por favor, no digas nada, porque no era el tiempo de que se supiera lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, dice la escritura que Jesús está predicando allí en un lugar, está llegándose a una casa, y mientras él está allí, la gente acude inmediatamente a ver a Jesús. Dice que ante la puerta ya no cabía más nadie, pero unos amigos que conocían de la necesidad que tenía este hombre paralítico. Dice la escritura que entonces acudieron a él 4 personas que llevaban a un paralítico, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, quitaron parte del techo de la casa donde Jesús estaba. Por la abertura bajaron de la camilla al que yacía el paralítico, y al ver Jesús la fe de ellos, de quienes la llevaban, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Fíjate que tener amigos que en un momento dado de nuestra vida podamos necesitar que nos lleven a un lugar, porque probablemente no podemos caminar solos, porque hay situaciones que nos paralizan, hay situaciones que pueden ser muy particulares, que vienen para detener tal vez nuestro avance, que vienen para que nosotros no podamos llegar a lo que Dios ha dicho de nosotros. Pero la palabra del Señor habla que estos amigos, viendo la grande dificultad que tenía este hombre, no se quedaron inmóviles. Ellos sabían que el amigo solo no podía llegar a Jesús, pero ellos no les importó lo que les pudieran decir, que los pudieran acusar, que los pudieran tal vez procesar. Ellos hicieron lo que estaba a su alcance, y tal vez el paralítico solo no podía llegarse a Jesús, pero ellos no, ellos sí podían cargar aquella camilla y hacer una apertura en el techo de aquel lugar para bajar al paralítico frente a Jesús. Y esto fue lo que aconteció en medio de una situación que tal vez el paralítico no podía resolver. Y en ocasiones nosotros podemos estar en situaciones que por nosotros solos no podemos resolver, y eso es lo
lo que la palabra nos enseña de la vida de iglesia. Fíjate que la vida de iglesia es una vida de cooperación, es una vida de unidad, es una vida de conexión, porque nosotros hemos sido plantados dentro del cuerpo de Cristo para fructificar, para nosotros poder ser de bendición a alguien. Y probablemente este paralítico no tenía manera. Dios te bendiga, hermana Cuca Santiago. Estamos hablando la palabra en el Evangelio de Marcos, capítulo 2, versos del 1 al 12. Y estamos diciendo que Jesús, mientras estaba llegando a Capernaum, Capernaum era una ciudad donde más adelante, al final, cuando ya Jesús entrega su vida y resucita, dice la Escritura que él camina con unos caminantes, ¿verdad? Valga la redundancia, que camina con aquellas personas que no descubrieron que él era Jesús, el que había estado haciendo milagros y prodigios. Fíjate que en este escenario de Capernaum vemos a un Jesús llegar y visitar una casa, y donde Jesús llega sabemos que algo tiene que acontecer, y es que Jesús estaba en medio de aquel hogar. Y es que cuando Jesús es el centro de tu casa, cuando Jesús es el centro de tu vida, va a llamar la atención, porque es necesario que Jesús pose en tu casa. Y eso lo sabía el paralítico, pero no podía moverse. Eso lo sabía el paralítico, pero no podía hacer nada por él mismo. Necesitaba la ayuda de unos buenos amigos. Necesitaba la ayuda de alguien que pudiera tener la fuerza, la habilidad para resolver algo que él no podía resolver. Y nosotros sabemos por la palabra que en un tiempo como el que vivimos tiempos donde tú no puedes aislarte, donde no podrás decir que puedes resolver tus problemas por ti misma o por ti mismo, porque necesitas estar conectado. La palabra del Señor se ha hecho de tal forma que tú entiendas que Él es la cabeza y que tú eres una parte del cuerpo. Pero ¿qué pasa en el tiempo que vivimos? En el tiempo que vivimos momentos de crisis muy fuertes, porque son tiempos postreros, porque son tiempos de tener la revelación de quién es Jesús en tu vida. Y es que Jesús en tu vida cambia tu imagen de quién es Jesús, porque el Jesús religioso no es el Jesús real. El Jesús religioso te separa hasta de tu familia. Sin embargo, hablamos de Jesús, aquel que transformó nuestra vida, aquel que trajo la solución a la vida de aquel hombre que estaba paralizado. Fíjate que aquel hombre que estaba paralizado, a pesar de tener una necesidad real, a pesar de tener, Dios te bendiga, hermana Yeida Gastón, buenos días. Estamos conversando la palabra en Marcos capítulo 2 y vemos en la Escritura que hay un propósito. Dios te bendiga, hermano Kelvin Acevedo, buenos días. Estamos conversando la palabra en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 2, versos del 1 al 12, y vemos en la Escritura de un paralítico que no podía valerse por sí mismo. Jesús está llegando a una casa, la gente se está ocupando aquel espacio, la gente que tenía sus dos piernas bien estaban agolpadas en ese lugar, pero aquel hombre que tenía una necesidad real no tenía la fuerza ni la habilidad para caminar, y en aquel momento vinieron cuatro amigos que lo sostuvieron en la camilla, cuatro amigos que fueron movidos a misericordia, cuatro amigos que no solamente demostraron empatía, sino que demostraron conocer a Jesús, porque ellos conocían a Jesús y sabían que el único que podía resolver aquel problema de aquel paralítico era Jesús. Y a ellos no les importó ser señalados, no les importó ser criticados, no les importó, y por eso fueron ellos cargando a aquel paralítico. Dice la palabra que ellos se treparon en aquel techo, ellos hicieron una apertura y allí con sogas bajaron a aquel paralítico. Dice la palabra que en ocasiones tendremos que ser mucho más sagaces que los hijos de las tinieblas, porque nosotros tenemos la palabra en nuestro espíritu, y es necesario que nosotros abramos camino para aquellos que se encuentran paralizados. Sabemos que hay cárceles que son físicas, cárceles que podemos decir en Puerto Rico donde están ubicadas, donde son lugares penales para cumplir
una condena por una falta a la sociedad, que la ley lo condena y que se supone que cumplan un lugar, ¿verdad?, de aparte por ese tiempo, ese delito que cometieron. Pero dice la Escritura, Dios te bendiga, Sandra Pizarro, dice la Escritura que hay cárceles que no se ven, hay cárceles que tal vez son, no que sean imaginarias, son cárceles reales, porque esas cárceles condenan a personas a estar tal vez atados a un tratamiento, atados tal vez a estar aislados, y probablemente esas cárceles no se ven. Sin embargo, esas cárceles son reales, y dice la palabra que habla de estos 4 amigos. Estos 4 amigos tuvieron la capacidad porque conocían a Jesús, porque quien conoce a Jesús va a hacer lo posible para que tú llegues delante de Él, porque el único que te puede resolver el problema es Jesucristo. Y dice la palabra del Señor que estos amigos agarraron al paralítico y lo llevaron, hicieron una apertura allí en el techo y lo bajaron frente al mismo Jesús. Probablemente fueron señalados, probablemente fueron criticados, pero ellos conocían a Jesús y por eso sabían de la grande necesidad que tenía este paralítico, y ellos fueron los buenos amigos que pudieron bajar por el techo a aquel hombre que no se podía mover. Y yo me pregunto en esta mañana si habrá alguien que, igual que este paralítico, se encuentre en una cárcel, tal vez no física, pero probablemente una cárcel emocional, una cárcel tal vez que le impide ser libre. Y es probable que tú conozcas muchas personas que están viviendo una cárcel emocional, y tal vez tú no se te ocurre que en ti hay poder. Y yo quiero decirte que si esos amigos no hubiesen conocido que Jesús hacía el milagro, no hubiesen tenido la actitud de romper el techo, de hacer lo posible y cargar a este hombre que no se podía mover. Probablemente la fe de estos muchachos fue lo que llevó a este paralítico a recibir el perdón de sus pecados y ser libre, porque sabemos que el pecado nos paraliza, porque sabemos que el pecado nos distrae, nos aleja, y probablemente estemos ahí impedidos de poder hacer lo que tenemos que hacer, porque necesitamos tener conocimiento de que Jesús está en la casa. ¿Y en qué casa estaba Jesús? Allí en una casa en Capernaum. Pero aquellos amigos no solo lo supieron, ellos actuaron en fe, ellos agarraron la camilla de aquel hombre, ellos se treparon en aquel techo e hicieron una apertura en aquel techo para llevar allí al frente a este hombre que estaba en una grande necesidad. Fíjate que tal vez en esta mañana tú te encuentras en una situación de adversidad, tal vez te encuentras imposibilitado de allegarte a donde tienes que allegarte, y a donde te tienes que allegar es a Jesús. Dios te bendiga, evangelista Luis Mendoza, Dios te bendiga, buenos días. Estamos conversando la palabra de Marcos capítulo 2 y estamos diciendo que Jesús estaba llegando a Capernaum. En ese evangelio Marcos lo presenta como un hombre humano, como alguien que es empático a la necesidad de gente que tiene necesidad. Fíjate que en el día de ayer te hablé del hambre que sentía la multitud siguiendo a Jesús, caminando por grandes distancias. Sin embargo, Jesús, sabiendo la necesidad de ellos, también fue empático con ellos y les pudo suplir la necesidad. Pero más adelante en ese capítulo que explicamos ayer, dijimos que hubieron momentos de dulzura para hablar la palabra con dulzura y suplir la necesidad. Pero también hubo momentos donde hubo que enfrentar de alguna manera la realidad que estaban viviendo aquellas multitudes. Dios te bendiga, Betty Baez, buenos días. Y en ocasiones Jesús es dulzura, te suple toda necesidad, pero en ocasiones también Él nos confronta para que tengamos en cuenta por qué le estamos siguiendo. En el día de ayer estuvimos hablando de que realmente Jesús confrontó la multitud para hacerles saber que realmente había una grande necesidad. Sin embargo, fíjate que en el cuadro que tenemos en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 2, tenemos a un paralítico que quiere allegarse a Jesús, un paralítico
único que quisiera poder acercarse a Jesús, pero la casa donde Jesús está llena de mucha gente y probablemente el paralítico ahí definitivamente no podía moverse, tenía una grande necesidad, pero la fe de sus amigos, el conocimiento de Jesús por parte de sus amigos hizo posible que ellos fueran capaces de hacer una apertura en el techo y poder bajar en sogas a aquel hombre que no se podía mover. Por eso es que la palabra del Señor nos insta a que cuando nosotros tenemos fe, nosotros hacemos algo. Es que se tiene que notar cuando hay fe, porque cuando hay fe tú te mueves. Cuando hay fe no hay imposibles. Cuando hay fe tú le presentas al Dios que tú conoces. Y esa es la razón que nosotros te predicamos la palabra en esta mañana, para que tú entiendas que donde hay fe hay un cambio, que donde hay fe tú puedes ver el poder manifestado y es necesario que tú lo entiendas. Es por eso Dios te bendiga, hermana Fanny Carranza, y la nación de Honduras. Dios te bendiga. Fíjate que sabemos por la palabra en Marcos capítulo 2 que este paralítico necesitaba de unos amigos que lo movilizaran hacia aquel lugar, porque donde está Jesús hay cambios, porque donde está Jesús se tiene que manifestar su presencia. Y aquellos amigos conocían a Jesús, aquellos amigos sabían que el paralítico no podía llegar por sí solo. Sin embargo, dice la palabra que ellos no escatimaron esfuerzos, ellos hicieron un hueco y ellos bajaron a aquel paralítico, y mientras lo bajaron allí, dice la escritura que Jesús, al ver la fe de ellos, y probablemente tú te encuentras en una intercesión muy fuerte y estás intercediendo por alguien que está paralizado, alguien que está en una cárcel, en una prisión, tal vez no física, tal vez en una prisión emocional, tal vez en una prisión por causa del pecado. Sin embargo, dice la palabra que la fe de estos hombres fue premiada, y dice la escritura que ellos no escatimaron, ellos hicieron un hueco, y por ese hueco ellos bajaron al paralítico. Probablemente tu oración está haciendo el hueco que necesitas para ese familiar que probablemente se encuentra en una prisión, se encuentra tal vez en una camilla, no se puede mover porque el pecado no lo deja moverse. Sin embargo, tu oración, tu insistencia ante ser persistente en la oración está haciendo una grande apertura en ese lugar donde Jesús está esperando que tú puedas interceder, porque en este tiempo déjame decirte que Dios quiere gente que clame, gente que ore a Dios. Fíjate que es muy fácil llegarnos tal vez a un lugar y tal vez manifestarnos como gente religiosa. Sin embargo, nosotros no te predicamos religión, te predicamos arrepentimiento, te predicamos que el que conoce a Cristo sabe a dónde llevar a ese que está paralítico. El que conoce a Cristo no se va a limitar por la multitud de personas que se te va a hacer difícil llegar, porque cuando tú tienes fe, cuando tú conoces al que sana, al que liberta, al que te hace una nueva criatura, tú no escatimas esfuerzos. Tú sabes que cuando tú clamas a Él, estás haciendo el hueco sobre ese tejado para poder bajar a ese que se encuentra atado, a ese que se encuentra atado a una camilla, a una parálisis del que el pecado solamente nos pone amarras, nos hace cautivos. Pero dice la escritura que estos muchachos, ellos sí conocían el poder de Jesús, y ellos se esforzaron para llevar a aquel paralítico a Jesús. Y dice la palabra que Jesús les dijo: hijo, al ver Jesús la fe de quienes le llevaban, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Y estaban allí sentados algunos de los escribas, y en sus corazones albergaban este pensamiento: ¿por qué habla de ese modo? Dice blasfemias. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo uno? Dios. ¿Quiénes eran los escribas? Los escribas eran aquellos que copiaban la ley. Los escribas eran gente que conocían la ley, pero no conocían al Dios de la ley. En este tiempo que vivimos tenemos gente que cita la palabra, pero no conoce al Dios que está citando, porque cuando tú tienes la convicción de que Dios todavía hace milagros, de que Dios puede sanarte, libertarte, romper cadenas, nosotros sabemos que no escatimamos esfuerzo. Y dice la palabra del Señor que aquellos escribas criticaban a Jesús porque no le conocían.
A diferencia de aquellos 4 que estaban trepándose allá arriba con aquel hombre amarrado para podérselo allegar a Jesús, porque cuando tú conoces a un Dios real, no a un Dios solamente en historia, a un Dios que lo has experimentado en tu vida, tú no vas a escatimar esfuerzo. Sin embargo, dice la palabra que Jesús, conociendo el pensamiento de aquellos escribas, dice la Escritura, ¿por qué pensáis así? Que es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió al paralítico. A ti te digo, levántate. Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Gloria a Dios. Y el paralítico se levantó y tomó su camilla inmediatamente y salió en presencia de todos, y todos se asombraron y glorificaban a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Y es que el Señor es poderoso, el Señor hace el milagro para que más se manifieste su poder y la gente pueda entender que de Dios es el poder, que en ocasiones Dios permite situaciones para que las personas que han vivido mucho tiempo bajo un conocimiento como era el de los escribas, que era gente que conocía la ley, era gente que conocía lo que se estaba copiando ahí, sin embargo no conocían el cumplimiento de Jesús. Llegando a aquel territorio, Él era el cumplimiento de lo cual habían hablado los profetas. Es por esa razón que la manifestación que surge en Capernaum del poder de Jesús ante aquel paralítico que no se podía mover, y como aquellos amigos que, conociendo lo que podía hacer Jesús, no escatimaron esfuerzos. Nosotros hoy tenemos la convicción de que trayéndote esta palabra estamos haciendo un grande hueco sobre esta tienda que a lo mejor donde Jesús está no puedes llegar, porque no te estamos presentando a un Jesús religioso, te estamos presentando a un Jesús que es real, que nos ha dejado su Espíritu Santo y que nos ha dejado un mensaje que compartir. El mensaje que te compartimos es un mensaje de arrepentimiento, un mensaje de reconciliación, porque estar en religiosidad es asistir a un lugar de congregarte, pero eso no lo es todo. Necesitas tener convicción y que el Espíritu Santo a través de su palabra te convenza de pecado, justicia y juicio. Y es por esa razón, porque Cristo viene, que te predicamos la palabra. Cristo viene y por esa razón es que te hablamos de esto. Su poder es tan grande que Él hizo libre a aquel que estaba en la camilla. Su poder es tan grande que Él te hace libre de cualquier situación, sea emocional, sea física, sea cual sea tu necesidad en este día. Cristo está dispuesto a hacer el milagro. Lo que sucede es que nosotros no estamos dispuestos tal vez a dejar que seamos bajados, tal vez por nuestros amigos que nos están presentando a Jesús, a que nos lleven directamente ante Él, porque es necesario que nosotros aprendamos que hay una necesidad, y la necesidad es presentarnos delante de Jesús. Jesús es el que hace milagros, Jesús es el que transforma la vida de aquel que ha estado atado a una camilla. En esta hermosa mañana, yo no sé qué está pasando en tu vida, qué es lo que te esté paralizando, en qué cárcel te encuentras, pero sea la cárcel que te estés encontrando hoy, nosotros somos aquellos amigos que estamos haciendo un hueco en el techo de ese lugar. Claro que sí. Vamos a estar orando por Evelyn Rodríguez y por Carol, por salud. Claro que sí, hermana Yadira Lugo, estaremos orando. Fíjate que tal vez lo que esté ocurriendo en tu vida sea parte de un propósito de Dios para que tú le conozcas. Fíjate que aquellos amigos conocían a Jesús. Ellos sabían de lo que Jesús era capaz, pero alguien que ha experimentado el poder de Dios en su vida es la única persona que será capaz de hacer el hueco donde tenga que hacerlo para bajar a aquel paralítico. Si no conoces al Jesús que te estamos predicando en esta mañana, hoy es el día de salvación, hoy es el día, lo hemos experimentado en nuestra vida, porque también un día, también tuvimos que reconocer que Jesús
es nuestro Salvador. Y es por esa razón que en esta mañana nosotros nos congregamos en Iglesia Mami Isabela, nuestro pastor Gabito Rodríguez, y en el día de hoy es sábado. Te invitamos a las reuniones que hacemos domingo 10:30 y 6:30, pero es importante que entiendas que de Dios es el poder. No te predicamos a un Dios religioso, no es un Dios que tal vez tú tengas que hacer algo para tú poder lograr su amor, porque Él lo hizo por ti. Él entregó su vida por ti, Él resucitó y en este tiempo está en nosotros a través del Espíritu Santo. Fíjate que hoy iglesia no es sus cuatro paredes, iglesia tampoco es un grupo religioso, no es una denominación, iglesia es un cuerpo, ¿verdad? Claro que sí, vamos a estar orando por Odalis, por recuperación. Pues claro que sí, esa es tu otra hija. Claro que sí, vamos a estar orando por la salud de Odalis y vamos a estar orando por la salud de Belín Rodríguez y por Carol, por salud. Nosotros reconocemos que de Dios es el poder y vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, hemos predicado tu palabra, Señor, con la convicción de que tú, Padre amado, eres poderoso y tú, Señor, operas un milagro, Padre, en la vida de Odalis, Señor. Padre, mira los procesos que ella pueda estar viviendo. Yo te pido salud para ella. Enviamos la palabra de salud. Oh Padre, en esta hora yo te presento también la vida de nuestra hermana, Padre amado, que nos presenta hermana Evelyn Rodríguez, y por Carol, por salud. Espíritu Santo, yo te ruego en esta hora que pongas tu mano de misericordia. Oh Padre amado, reprendemos todo espíritu de enfermedad, toda situación contraria y proclamamos libertad, salud, vida, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Estas señales seguirán a los que creen y nosotros estamos en común acuerdo. Padre, la gloria es para ti, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios bendiga cada vida que se conecta con nosotros en esta mañana. Es nuestro anhelo que esta palabra llegue a otros lugares, porque el tiempo de predicar es ahora. Cristo viene y lo que estamos viendo a nuestro alrededor nos anuncia que es necesario. Así que Dios te bendiga en este día. Buen día y buen provecho. Dios te bendiga.